modelos de gestión. En Estados Unidos, por ejemplo, el interés estaba orientado al aumento de la productividad. En Inglaterra, lo que se quería tener era el diseño de sistemas sociotécnicos para administrar las organizaciones. Y en Francia y Alemania, el énfasis se dio en la parte humana como enfoques de nuevo pensamiento administrativo. Hay otras situaciones alrededor del desarrollo del pensamiento administrativo que tienen que ver, por ejemplo, con el pensamiento social y con el pensamiento económico, ¿no? Por ejemplo, la presencia histórica de Carlos Marx, la presencia histórica también del desarrollo de la sociología, ¿no? Son dos enfoques que estuvieron alrededor del desarrollo de estas escuelas y que tienen énfasis justamente en las personas, ¿no? Bien. Hemos señalado las 5 enfoques administrativos que permiten el desarrollo de estas escuelas: la administración científica, como mencionó Arana, la administración general, el enfoque de recursos humanos, no fue parte de las participaciones de hoy, pero muy importante que lo tengamos presente porque hasta hoy se reconoce con mayor énfasis que el recurso principal de toda empresa, de toda organización, son las personas. Los modelos cuantitativos o matemáticos, el modelo de sistemas y otros enfoques que también han sido y son importantes e incorporados en la administración de las organizaciones, como es el enfoque de la calidad total, el enfoque el enfoque de sistemas y el enfoque de contingencias. En estas contribuciones del pensamiento administrativo, como bien se ha señalado, el hito más importante se da dentro de la historia de las organizaciones cuando se incorpora la máquina a la producción. En este momento asistimos a lo que se conoce como la revolución industrial. Los enfoques ya mencionados rescatan la administración científica con la figura de Frederick Taylor, y este es un estudioso que, como estamos señalando aquí de manera breve, de profesión economista e ingeniero industrial, lo que le interesa es justamente la producción, pero para aumentar el ingreso de los trabajadores. Este es el primer cientista que estudia la administración, y con esta imagen que ojalá ustedes la puedan ver con claridad, porque los colores no nos ayudan mucho, voy a mejorar los colores que estoy utilizando y se van a dar cuenta que lo que nosotros estudiamos cuando comenzamos a desarrollar una investigación, la utilizó para el estudio de las organizaciones. Por eso es que se llama Escuela de la Administración Científica. Primero observó, ese es el primer paso en toda investigación científica, la observación. Observó
y delimitó la existencia de un problema. ¿Cuál es el problema que Taylor identificó? El bajo rendimiento de los trabajadores y el trabajo lento para obtener los resultados. A partir de la identificación del problema, ustedes van incorporando cuando hacemos nuestro trabajo de bachillerato, nuestro trabajo de licenciatura, nuestro trabajo de cualquier grado académico que nos interese, vamos a encontrar que lo primero que se nos pide es el planteamiento del problema. Y esto es lo que hace Frederick Taylor para poder desarrollar una propuesta. A partir del problema identificado, ¿qué es lo que realiza la identificación de las causas de este problema? Eso también nos ayuda mucho a seguir investigaciones cuando somos capaces de desarrollar un modelo causal. Si este es el problema, ¿qué es lo que lo está causando? Ese es el análisis de las causas. Y él encontró que el problema del bajo rendimiento o del trabajo lento tendría que ver con la facilidad de la pérdida de trabajo que podía darse para estos trabajadores. La ineficiente producción, obviamente porque no se había estudiado la problemática que se estaba presentando y había una defectuosa administración, porque muchas veces se contrataban trabajadores simplemente como parte de una gran maquinaria de producción, pero las personas no sabían cuál era la importancia de su contribución en ese proceso productivo. Para él, entonces, estas causas que producían el problema derivaban en justamente el desconocimiento del proceso de trabajo. Y por eso planteó como método para este estudio qué es lo que están haciendo las personas dentro de esta organización. El método que él utilizó fue el estudio de tiempo y movimiento. Como les decía ayer, cuando nosotros realizamos una tarea, tenemos que identificar qué hace, quién lo hace, cómo lo hace, en qué tiempo obtiene el producto. Y eso es lo primero que realizó Taylor. Y a partir de esa observación estructurada con un método definido, pudo presentar un resultado que muchos de los trabajadores hacían tareas rutinarias. Muchos de los trabajadores repetían las tareas y había pérdida de tiempo. Y el tiempo también es un recurso valioso dentro de las organizaciones. Por lo tanto, él pudo plantear como resultado la necesidad de estandarizar los procesos y organizar el trabajo. A partir de allí, su propuesta en la administración fue justamente que si se trata de una organización que quiere mejorar su productividad, se tienen que estandarizar los procesos, se tiene que organizar el proceso de tal manera que se asegure la máxima renta para el patrón y para cada trabajador. A más trabajo, mayor ingreso. Entonces, esto nos está mostrando cómo una forma de acercarnos al conocimiento de la realidad utilizando el método científico nos asegura el desarrollo
desarrollo de algunos principios válidos para poder desarrollar una teoría. Bien. En la administración general, que vendría a ser la segunda escuela administrativa o enfoque administrativo planteado, como dijimos ayer, encontramos a Henry Fayol y Max Weber. En el enfoque de administración general, que también lo ubicamos en los primeros años del siglo XX, fue desarrollado para poder enfocarse en cómo mejorar la producción. Pero en este caso, lo que estos estudiosos plantearon fue que la administración es una actividad común para cualquier tipo de organización que conlleve la unión de esfuerzos bajo un objetivo. Por eso Henry Fayol decía que tanto en los negocios, tanto en la administración de gobierno, tanto en el hogar, podemos identificar estos principios de administración. Y lo que se debe tener en claro es qué es lo que se quiere lograr. Si todas las personas comprenden cuál es el objetivo de la organización, entonces tendríamos asegurado el éxito. En este propósito, Fayol plantea el proceso administrativo, que hoy solamente lo presentamos con 4 pasos, pero él dijo que las funciones administrativas comunes a cualquier esfuerzo humano conllevan la planificación, la organización, el orden o la integración de los recursos, la coordinación y el control. En el caso de Max Weber, siguiendo las ideas de Fayol, que sí, efectivamente la administración también es válida para organizaciones de gobierno, traslada la idea de administración para este tipo de organizaciones que son altamente jerárquicas. Son organizaciones que tienen diferentes niveles de escala, organizaciones que tienen estructuras que se mueven de la orden del superior máximo hasta el subordinado que solo ejecuta lo que se espera dentro de una organización. Entonces Weber dice que justamente las estructuras de mayor nivel escalar, de mayor estructura jerárquica, son las estructuras que mejor se organizan, que mejor se administran, porque hay un solo jefe, recuerden los principios administrativos, porque hay una división de trabajo con grupos de personas que pueden ser supervisadas, recuerden, otro principio de trabajo, y que existen normas y reglamentos que definen justamente las relaciones entre las partes de estas estructuras. ¿Me pueden confirmar? Ya la escuchamos, profesora. ¿Y si se ve? Sí, recién porque se quedó parado un momento.
Ok, sí, me pareció eso. Bien, entonces, cuando dejamos de mirar la administración solamente como un tema de estructura, como un tema de normas, como un tema de organización, de autoridad, entramos al enfoque conductual o de recursos humanos. Este enfoque conductual o de recursos humanos, como su nombre lo indica y ayer también lo señalábamos, se desarrolla básicamente gracias al impulso de psicólogos. En el primer grupo de las escuelas científicas o de administración y de administración general, los máximos exponentes van a ser economistas o ingenieros, inclusive abogados, pero en este enfoque conductual o de recursos humanos destaca la participación de los psicólogos. En este enfoque se reconoce los aspectos personales, el liderazgo, la motivación, el trabajo en equipo, la administración de los conflictos. Interesa la forma como se dirige la organización y cómo se dan las relaciones entre las personas. Entre estos investigadores o estudiosos de la administración destaca Robert Owen, que siempre muestra una gran preocupación por las condiciones de los empleados. Él se impacta mucho de la forma como es tratado un trabajador en la organización. Follett, que es el otro personaje que estamos en este momento, lo que dice es que se necesita sobre todo impulsar la interacción de las personas, porque la base de la administración es la coordinación efectiva. Si no hay una buena comunicación, si no hay una buena interacción, la coordinación clave para la administración no está apoyando el logro de los objetivos de la organización. Bien. Ayer mencioné también dentro de estos estudiosos de la administración a Maslow. Y Maslow lo reconocemos principalmente por su propuesta de la pirámide de necesidades, ¿no? Él es como señalábamos ayer, el que mencionaba que las personas o los trabajadores necesitan satisfacer sus necesidades de acuerdo a esta jerarquía. Si un trabajador no satisface sus necesidades de acuerdo a esta jerarquía, es poco probable que su contribución en el trabajo sea la deseada. Por ejemplo, nos dice que todo trabajador lo que busca con el esfuerzo de su trabajo, la generación del ingreso correspondiente, es que le permita por lo menos satisfacer sus necesidades biológicas, sus necesidades de alimentación, sus necesidades de abrigo, sus necesidades de techo, ¿no? Si esas necesidades no son satisfechas, el trabajador es poco probable que se concentre exclusivamente a lo que se está esperando como contribución de su trabajo. Pero también él dice que una vez que se satisface esa necesidad, automáticamente las personas comienzan
a tratar de satisfacer la siguiente necesidad. ¿Quién dice que cuando las personas satisfacemos nuestras necesidades biológicas, de inmediato, ¿qué queremos? Protegerlas, ¿no es cierto? Si yo ya tengo un espacio donde puedo alimentarme adecuadamente, donde puedo reconfortarme en términos de abrigo y de techo, ¿en qué voy a pensar? ¿En cómo asegurarla? ¿Cómo hago para evitar perderla? Entonces, de inmediato surge la necesidad de seguridad. Seguridad de los ingresos, seguridad del hogar, seguridad de las propiedades. Pocas no interesa, pero tenemos que asegurarnos de no perderlas. Satisfecha esa necesidad de seguridad, obviamente que las personas desarrollamos el sentimiento de la confianza, el sentimiento de la solidaridad, el sentimiento de la acogida. Estamos ya en un espacio donde nos conocemos, estamos ya en un espacio donde nos cuidamos y por lo tanto automáticamente entramos al interés de satisfacer la necesidad de pertenencia. Pertenecemos al barrio, pertenecemos al grupo, pertenecemos al club. Nuestros espacios de recreación, todo eso nos hace sentir que pertenecemos a algo. Y por lo tanto, satisfecha esta necesidad, ahora que queremos que nos reconozcan por nuestros esfuerzos, por nuestros méritos, por nuestros logros. Y todas las personas lo sentimos, lo vivimos y lo buscamos. En la universidad ustedes lo pueden percibir claramente. Hasta ayer soy bachiller, mañana tengo mi título y automáticamente soy reconocida como licenciada, o obtengo un nuevo grado y soy reconocida y exijo ser reconocida porque es mi mérito. Necesito que se me reconozca por lo que soy magíster, porque he sido distinguida como campeona hemos tenido varias campeonas en la universidad, ¿no? De natación, de carrera, de maratón, etcétera. Y esos son reconocimientos que nos interesa tener y es parte de toda esta escala de necesidades. Y finalmente, cuando ya estamos, según dice Maslow, al cierre de nuestras carreras, al cierre de nuestra vida profesional, estamos en la búsqueda de la autorrealización, el logro de los grados máximos, el logro de una carrera pública, de una carrera académica, de una carrera política. En muchas personas escuchamos, estoy escribiendo un libro, ¿no? Todo esto es parte de esta escala de necesidades a la que Maslow hace referencia. ¿Para qué? Para que las personas encargadas de reclutar personal para las empresas, las personas encargadas de necesidades tan insatisfechas. Profesora, creo que está fallando su internet. Sí, se está cortando. No sabéis
Me dan 5 minutos para moverme, ¿sí? Sí, claro. Sí, está bien. Ya. 1 minuto. Voy a salir. Voy a volver a ingresar. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, el enfoque cuantitativo, como habíamos mencionado, se basa en la matemática y ha permitido desarrollar lo que se conoce como
la investigación de operaciones. Esta investigación de operaciones permite la aplicación de modelos matemáticos y también de la estadística. Los más conocidos son los desarrollados por Henry Gantt, y así se le llama la gráfica de Gantt, que es un instrumento de programación en la planificación y el control de trabajo. Ustedes en la internet pueden buscar y van a encontrar esta gráfica de Gantt, que es de amplio uso en administración. El enfoque de sistemas que comentábamos también es mirar a la empresa, a la organización con esta forma de desarrollo. Un sistema tiene entradas que llevan a un proceso productivo y que garantiza salidas, todo lo cual se retroalimenta con los aportes del mercado, si estamos hablando de empresas productivas. Estas entradas también se identifican como insumos, y aquí podemos observar el listado de estas como personal, como financiamiento, capital o dinero, como insumos, materiales, alimentos. También están los software, actualmente también se consideran insumos, y las normas que están referidas a la legislación que tienen que ver con las empresas u organizaciones. Si nosotros miráramos de manera aislada el personal, el financiamiento, los insumos, los materiales y la legislación, no podríamos asegurar que vamos a obtener un resultado. Pero si estas personas, este recurso de capital, estos insumos, estos materiales, se organizan dentro de un proceso administrativo y se coordina e interactúa, vamos a poder asegurar productos, utilidades, ventas, capacitaciones, etc. La retroalimentación significa recoger la opinión de quienes han sido objeto de nuestros productos. Por ejemplo, lo más común que podemos recordar cuando antes de la pandemia era más común, íbamos a un restaurante y al final se nos acercaba alguien con un papelito y nos decía, puede llenarlo. Lo que está haciendo es pidiendo la evaluación del servicio para retroalimentar las decisiones que se toman respecto a las entregas que se han dado para los clientes. Entonces, la retroalimentación está también configurada dentro de la propuesta organizativa como parte del proceso de control, ¿no? Cuando nosotros diseñamos un modelo de trabajo, ya estamos pensando cómo lo vamos a controlar. Los sistemas, también decíamos que este desarrollo de la ciencia administrativa nos lleva a darnos cuenta que las organizaciones no son organizaciones que están en el vacío, ni son organizaciones que no interactúan. Este tipo de organizaciones nos están llevando justamente a reconocer
que cada organización es un sistema. Y la teoría nos dice que dentro de los sistemas nosotros podemos identificar sistemas cerrados, sistemas abiertos y sistemas aislados. En el caso de las organizaciones, el único tipo de sistema que recoge la teoría administrativa es el sistema abierto, porque constantemente está recibiendo insumos de la parte externa a la organización. Por ejemplo, la entrada y salida de personal se da justamente porque es un sistema abierto. La entrada de insumos y la salida de productos se da justamente porque es un sistema abierto. Un sistema cerrado no permite ninguna interacción porque variaría el producto para el cual fue creado. El ejemplo clásico de sistema cerrado es la maquinaria de los relojes. Un reloj está diseñado perfectamente para medir el tiempo. Si a este sistema, en la mayoría de los primeros relojes creados, se decía, si a este sistema de medida de tiempo ingresa polvo, ingresa agua, lo altera de manera tal que ya no puede producir aquello para lo que fue creado. Por eso es que si ustedes tienen en casa relojes antiguos, se van a dar cuenta que es muy difícil de abrir, porque justamente lo que se buscaba era impedir el paso de cualquier elemento que afectara la precisión de la medida del tiempo. Entonces, en las organizaciones se recoge el enfoque de sistemas abierto. Otras escuelas de enfoque administrativo, hemos dicho, de contingencia, calidad total y de reingeniería. En la época actual estamos asistiendo todos a un enfoque administrativo de contingencias. En nuestras casas hemos tenido que adaptarnos a nuestra forma de planificar las cosas, organizar el trabajo, de controlar lo que pasa. ¿Por qué? Porque las circunstancias externas han hecho que variemos nuestra forma de administrar el hogar. En la universidad también. Entonces, en cualquier organización que nosotros pongamos nuestra mirada, nos vamos a dar cuenta que todos están buscando adaptarse, es decir, enfrentar la contingencia que se está presentando. En el enfoque de calidad total, ayer les decía que la economía japonesa es el que asumió, pero en realidad este enfoque surgió en Estados Unidos. Pero los japoneses lo adoptaron para la producción y también desarrollaron una variante que es, ¿no?, el justo a tiempo, ¿no? Just time. ¿Qué significa? Por ejemplo, si ustedes revisan en la internet, no pueden dejar de mirar algunos ejemplos para que quede con claridad lo que estamos conversando. Por ejemplo, decía que Toyota eliminó todo lo que significaba tener productos inmovilizados como antes al inicio de la producción.
¿Qué es lo que hacían las empresas? Producían de acuerdo a metas que ellos definían y esperaban que los clientes vinieran a comprar. Si bien podías tú asegurar que en el momento que alguien te buscara comprar tu producto, lo tuvieras para entregar, también significaba que durante un tiempo largo tu capital estuviera detenido porque no había movimiento de ventas. Entonces, lo que hace el enfoque de calidad total es, y el justo a tiempo, es ajustar, digamos, la producción a esta relación con el cliente. Y comienzan a establecer desarrollos de producción con círculos de calidad. De tal manera que se producía en el momento y de acuerdo a la demanda real del producto. De esta forma, el ahorro, de esta forma, el capital fluía con mayor facilidad para atender la demanda y responder en cualquier parte del mundo. Ustedes saben perfectamente que Toyota es una empresa que produce vehículos y está sentada, reconocida en todo el mundo. Entonces siempre estaban tratando de evitar producir y quedarse con lotes de automóviles que también de 1 año o 2 años ya no podían ser colocados en el mercado al precio esperado, porque ya estaban otros modelos de otras firmas de la competencia. Entonces, estos enfoques también nos muestran que de acuerdo a lo que la sociedad está desarrollando, las empresas se van adecuando para poder dar respuesta a lo que se presenta. La reingeniería ya hemos dicho que es sobre todo desde el punto de vista del trabajador, que conoce lo que hace, que sabe lo que debería modificarse y que lo plantea en la organización para que a través del rediseño de los procesos se mejore la productividad y la calidad de los mismos. Bien. Esto es una manera también de repasar lo que hemos trabajado ayer y nos permitiría de alguna manera entrar a lo que comentamos ¿no? Por ejemplo, en la